La pregunta es, hermanos, analizaba efectivamente el discurso de no solamente el del embajador, sino el del primer ministro Netanyahu, y en realidad, por ejemplo, pensando en lo que es la ONU, perdió todo sentido. Y al perder todo sentido, al perder su objetivo, perdió el respeto. Porque no pueden existir en la ONU que defiende los derechos humanos y que defiende todo lo que tiene que defender, tener en su seno a países que no respetan los derechos humanos. Se habla de los derechos de las mujeres, pero ahí hay países en que las mujeres viven aún esclavizadas. ¿Qué es esto, hermano, sino un mundo corrompido? Un mundo en total decadencia. La misma creación gime, dice, esperando que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Qué nos espera entonces en la etapa final? ¿Para qué tienen que estar preparados los cristianos? Porque son importantes preguntas y las cuales de pronto alguna vez hablamos como respuestas, pero tristemente quizá no existía la disposición para escuchar, ni el ambiente estaba propicio para algunos, por supuesto, no estaba propicio para que reciban. Cuando Juan escribió su primera carta, exhortó a los lectores creyentes diciendo, oiga bien, ¿no? Primero de Juan 2:18, hijitos, dice, ya es la última hora, y como oísteis que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es la última hora. Entonces hay algunos que dicen que todavía hay tiempo porque el anticristo aún no se ha manifestado, pero el problema es que no es el problema de la manifestación del anticristo solamente, sino que el problema es que muchos anticristos ya han surgido. ¿Ya? Y eso lo está diciendo Juan hace prácticamente 2000 años, 1900 y pico de años. Entonces imagínense qué actualidad tienen esas palabras el día de hoy. Y en ese tiempo Juan estaba diciendo que el anticristo había de venir, pero dice que ya se han manifestado anticristos. ¿Cuánto más ahora, hermano? Se han manifestado y de que los vemos. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nos encontramos más que nunca en la última hora. Amén. ¿Cómo se caracteriza esta última etapa del tiempo final? Oiga, ¿será por calma absoluta? ¿Será que ya pasó la lucha, entonces podemos sentarnos cómodamente, cruzando los brazos y esperando lo que pasará? No, hermano, no. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que prolifera ahora en el mundo? ¿Qué es lo que se ve ahora en el mundo? La inquietud, la lucha, son las características de la última hora. Esto es terrible. En todo lugar del mundo hay problemas, hay dificultades, hay caos global, hay desequilibrio económico global, hay pandemias, hay ya lo que usted sabe. ¿Por qué? Sencillamente porque ya vinieron muchos anticristos, así que ni siquiera soñemos con tener quietud. Óigalo bien, vinieron muchos anticristos, algunos con pintas de gobernantes, ¿no? Muchos anticristos. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, todo aquel que se opone a las verdades de Cristo es un anticristo. ¿Ya? Por eso también debemos tener mucho cuidado cuando nos anuncian tiempos de paz. Ya el apóstol Pablo advirtió al respecto, cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué pasa? Dice, vendrá la destrucción de repente sobre ellos,
como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz y de ninguna manera escapará. Pablo habla aquí, por supuesto, de la venida del Señor, o sea, el último tiempo, y nos advierte, hermanos, hermanas, iglesia de Jesucristo, nos advierte que mientras esperamos este suceso, no descansemos en una falsa quietud, no nos sintamos satisfechos, no nos paremos en nuestro egoísmo, en nuestros conceptos, en nuestras tonteras, no nos paremos en eso. Porque a veces qué bueno es sentarse hipócritamente y decir, bueno, en buena hora yo no hago lo que hace este y te sientes tranquilo por eso, cuando de pronto hay más acusación sobre ti que sobre el otro. No solamente Juan habló de este fenómeno tan negativo. ¿Por qué? Porque de ninguna manera este es un tiempo de quietud, no es un tiempo de quietud. Para los que creemos en Jesús. Porque este último tiempo es el tiempo del anticristo. Por eso no es un tiempo de quietud. Por eso nosotros tenemos que ver tanta porquería como vemos en este tiempo, hermano. Porque a mí me parece una porquería el tal decreto o reglamentación que quiere sacar el superintendente de salud, creo que es, ¿no? Que prácticamente obligar que se pueden hacer, ¿cómo es que le dice esto? O sea, químicamente trabajar sobre la sexualidad de nuestros hijos. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Cómo puede ser eso? Creo que el 19 de octubre va a haber una movilización con respecto a eso. Porque ni siquiera quiere pasarlo por el Congreso, simplemente lo saca como un reglamento. Esto es estar podridos. Eso es estar degenerados. Porque es terrible. Es un fenómeno totalmente negativo y tiempo final. Mira que Pablo le escribió a Timoteo muy claramente y le dijo, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles porque habrá hombres, oiga bien, hombres amantes de sí mismo y del dinero. ¿Sí los hay? Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Oiga, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos, ¿qué dice? A estos evita. ¿Cómo sabemos que Pablo habla aquí de anticristo, sino simplemente de personas incrédulas? Porque escribe que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Porque un ateo, y llegamos a considerar que hay ateos, un ateo no es un anticristo. El anticristo surge de alguien que conoce a Cristo y se opone a Cristo, ¿cierto? Por eso dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas personas sí dan la impresión de estar del lado de Jesucristo, pero actúan contrariamente a sus palabras, y exactamente así se comporta el espíritu anticristiano, así se comporta. Ese es el problema del perdón. Perdóneme que yo voy a seguir machacando hasta que el Señor me diga ya, ya, ya. Es el problema del perdón. Porque si tú como cristiano sabes lo del perdón y no perdonas, ¿en qué te conviertes? Lo que tienes es una doctrina anticristiana. ¿Cierto? Practicas una doctrina anticristiana. De esta manera se manifestará un día también el último anticristo. Ese sí es ya el papá de todos los anticristos. Y ya se acerca la manifestación de eso. Todo está.
Por eso está, mira, la Agenda 2030, la globalización, el desequilibrio mundial. Un fulano que tiene toda la plata que quiera metiendo plata, pero para las cosas negativas, todo está listo para la manifestación de alguien que diga, yo soy el que va a traer la paz a este mundo. Y hasta habrá cristianos que lo van a aplaudir, ese es y ese es. Y tristemente, dice que engañará a muchos, menos a los hijos de Dios. Amén. Bueno. Tendrá la apariencia del poder, tendrá apariencia de ser el Cristo o el Mesías, destacándose como bienhechor, creando la paz, pero pronto se revelará como el hijo del diablo. Porque la trilogía o la Trinidad más bien, la Trinidad satánica es Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Cierto? El falso profeta ya está trabajando. El anticristo ya está operando a través de ¿qué? De anticristos, hasta que se manifieste. Este va a preparar el regreso ¿de quién? De Satanás. Por eso algo impresionante, leí hace poco que van a empezar a construir ya el tercer templo. Grave. Uno dice qué belleza, qué hermosura. Grave, porque eso se nos indica más claramente, porque ahí es donde quiere Satanás sentarse. Mejor dicho, no hablemos de eso porque usted se emociona, ¿no? Y no. Pero de que se va a dar, se va a dar. Oiga, ¿y la iglesia se va antes o después? ¿Ah? ¿La iglesia pasa o no pasa la tribulación? ¿Qué creen ustedes? No opinan, no responden. Imagínense en qué lugar estamos. Ni sé para dónde voy. ¿Será que me voy o me quedo? Alguien me dijo, no, pues si hay que pasar la tribulación, pues yo me la bailo. Bien. Bien. ¿Será la iglesia pasa o no pasa la tribulación? ¿Ah? Yo les digo que no y les digo que sí. ¿Cierto? Porque la iglesia que no pasa tribulación es la iglesia novia. Pero la iglesia que sí va a pasar tribulación es la iglesia que no es novia, que son salvos, pero no alcanzaron la estatura para llegar a ser la novia, esposa del Cordero. Eso se van a... O sea que si pasa, sí y no. ¿En qué bus quiere irse usted? El problema ya es suyo. El problema ya es suyo. Yo veo, ay hermano, o sea, hay actitudes que yo las miro y yo le digo, Dios mío, yo no soy perfecto, hermano, pero pues soy el pastor. Pero veo actitudes tan desagradables que yo digo, ay, Dios. Y la gente piensa que no es nada, pero no se dan cuenta que manifiesta. Eso decía el profeta Samuel. Ustedes no se dan cuenta que todo lo que hacen, lo que está manifestando, lo que tienen en su corazón. Eso es lo que está manifestando. Eso no es simplemente que yo le hago mala cara por hacer mala cara, no, está manifestando que tienes un corazón con una cara podrida. Estás manifestando con esa mala cara la cara mala que tiene tu corazón. Eso es lo que no se dan cuenta. Y el problema está ahí. El problema no está en la mala cara, el problema está ahí. Si bien es verdad que nuestro tiempo es muy agitado, ya que hay muchos anticristos entre nosotros, para los cristianos renacidos, sin embargo, también hay un aspecto reconfortante, y es que, óigalo bien, los hijos de Dios pueden estar confiados. Amén. Mire, imagínese, yo pensé que iban a decir, amén, hermano. Entonces me preocupa que será que aquí no hay hijos de Dios, porque los hijos de Dios pueden estar confiados. Los tiempos están convulsionados, los tiempos están difíciles y se van a poner peor. Pero los hijos de Dios pueden estar confiados. Ahí sí, ¿no? Ahí sí.
El Señor Jesús anima a los suyos con las palabras, lo dijo en Juan 16:33, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, la estamos viviendo, hermano. Yo le agradecí a Dios esas pocas lluvias que cayeron en estos 2 últimos días. Yo le agradecí a Dios. ¿Usted se ha agradecido a Dios? Yo le agradezco a Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Dice, yo digo, amén. Tú has vencido al mundo, Señor. El mundo no me va a amedrentar. El mundo no me va a asustar. El mundo no va a causar en mí congoja, ansiedad. No, ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy con aquel que venció al mundo. Y esta gloriosa verdad la podemos alzar siempre como emblema de victoria, aunque nosotros sepamos los problemas, las luchas de este tiempo, porque son terribles. Una y otra vez tenemos que tomar conciencia de ella. A veces me dicen, ya no vea esas noticias, hombre, usted solamente viene. Pero yo no puedo meter la cabeza en la arena como hace el avestruz. Porque es importante saber qué es lo que está pasando y por dónde nos puede venir la pedrada. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces tenemos que tomar conciencia de ella. Nunca mi problema, y escúchelo bien, y ojalá se haga rema en su vida, nunca mi problema podrá llegar a ser más grande que mi ayudador, ¿no? Mi ayudador es más grande que cualquier problema. Si bien es verdad que vivimos en este mundo malo, tenemos al vencedor del Calvario, está de nuestro lado. Aunque a veces parece como que la maldad va cogiendo más campo, como que la maldad se hace más fuerte, es porque nos dedicamos a ver lo malo y no vemos lo poderoso del que está con nosotros. Por eso yo les decía, hay algunos que no les conviene ver las películas de exorcismos, de vampiros, de los Walking Dead. Parezco Petro, ¿no? Es inglés. Vemos ese tipo de películas donde siempre ganan los malos y entonces nos tiembla el oído de Satanás. Por eso la primera carta de Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido todo eso, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Yo digo amén, así es. Y aunque justamente en esta última hora sintamos al espíritu diabólico como un aliento del infierno que muchas veces nos quiere atemorizar, podemos mirar a Jesús y haga ese ejercicio, hermano. Podemos mirar a Jesús en las tempestades y batallas más grandes. Y si usted lo mira, también lo va a escuchar, que Él le va a decir, confía en mí, yo he vencido al mundo. Confía en mí, yo he vencido al mundo. A veces es desesperante ver cómo nuestros hijos, cómo nuestra familia empieza a diluirse, empieza a perderse, porque uno siente que se van perdiendo, ¿no? Como que cada vez uno lo siente más alejado de las cosas de Dios. Y a veces puede llorar por eso, pero escucha que el Señor te dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y habrá muchas cosas que Dios va a hacer por ti. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que Dios las va a hacer por ti. Ya yo miraba, yo les digo, como advertencia, o yo no sé, yo veo los estados, ¿no? De todos los que a mí los tengo ahí como contactos, yo veo los estados. En alguno yo digo, pues, este hermano ya le falta solamente irse para el cielo. ¿No? Hay otros, no solamente en WhatsApp, sino en otras redes sociales, tristemente miraba a alguien que decir, ya soy famoso. Qué bueno es ser famoso a los ojos de Dios. Y no ser famoso en el mundo y desconocido a los ojos de Dios. Si te sientes muy afligido en tu corazón, levántate, proclama esta verdad. Jesús es el vencedor. Él ha vencido al mundo. Jesús es el vencedor, hermano. Eso sí es claro.
Y esto, sin embargo, no va a quitar el hecho de que sintamos cada vez con mayor claridad que realmente estamos viviendo en la última hora, porque el tiempo sí está difícil. La misma creación. ¿Cuándo aquí en Pasto temperaturas de 22, 23, 25 grados? ¿Cuándo? Que ya se nos está quitando el vicio de decir achichay. ¿No? ¿Cuándo? Temperatura, la misma naturaleza está diciendo, ya no damos más, la tierra ya no produce. La tierra hay que estarle echando abono y abono y abono para que pueda dar algo. Porque la gente se olvidó que el Señor dijo, 6 años trabajarás la tierra, el séptimo año harás descansar la tierra, dijo. Por algo lo estaba diciendo el Señor, deja que la tierra se recupere para que el 8º año empiece nuevamente a darte fruto. Pero no, la gente explota la tierra hasta lo último, y cuando la tierra no da, métale abono, métale químicos para que siga produciendo y nosotros siga tragando químicos. Por eso a nuestros hijos ya lo que les falta es nacer con gafas. Yo me acuerdo que en mi época ya uno se ponía gafas cuando estaba cucho. Ahora ya ve uno a niñitos, jovencitos ya. Entonces, vivimos en la última hora y que ya hace tiempo que estamos en la tardecita de la historia de la salvación. La salvación tuvo un clímax y el día ya está oscureciendo. Está oscureciendo. El sol se ha puesto, aunque todavía no es plena noche, y la iglesia de Jesucristo espera el arrebatamiento, y el juicio sobre este mundo está a la puerta. Póngale cuidado. Los temblores, terremotos, tsunamis, huracanes que se han presentado en este tiempo, no, en mayor medida no son juicio, sino señales. Porque cuando vengan los juicios de Dios, no va a ser un temblorcito, van a ser terremotos. Terremotos. Yo les he dicho a ustedes, se van a llevar pedazos de continente. ¿Ya? Quizá nos preguntemos qué nos deparará esa tardecita, esta última hora todavía. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos por delante como iglesia de Jesucristo? Y para encontrar respuestas a estas preguntas que muchas veces nos atemorizan, la Biblia deja imágenes, pasajes interesantes, narrando acontecimientos de la vida de los discípulos de Jesús para ver qué nos dicen ellos a nosotros en nuestros días con respecto a esto, y aprendamos de ellos a confiar plenamente y en cada circunstancia, que aprendamos a confiar en nuestro maravilloso Señor, porque usted y yo tenemos Dios, y no solamente tenemos Dios, tenemos Padre, y no solamente tenemos Padre, tenemos un amigo, y no solamente tenemos un amigo, tenemos un juez que está a nuestro favor. Amén. En Juan capítulo 6, búsquelo ya en su Biblia, Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 16, leemos y subraye, ¿no? Al que le gusta subrayar. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Juan 6, 16, ¿qué dice? Cuando anochecía. Así dice, ¿cierto? Al anochecer. A ver, mi Biblia dice, Juan 6, 10, cuando anochecía. Subraye, ¿no? Cuando anochecía. Sus discípulos descendieron al mar y entraron en una barca, y entrando en una barca iban cruzando el mar. ¿Hacia dónde? A Capernaum, si quiere subraye, Capernaum. Entonces, bueno, cuando anochecía se subieron, pero dice, ya había oscurecido, o sea que ya avanzó más la noche.
Ya había oscurecido. ¿Y qué pasa? Y Jesús todavía no había venido a ellos. Es lo que estamos viviendo. Jesús no ha venido todavía. Pronto viene, pero no ha venido todavía. ¿Pero qué es lo que pasa con esto? Ya oscureció. Esto ya oscureció. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Todos los tiempos convulsionados que estamos viviendo. Ya venía la noche, cuando los discípulos entraron en una barca e iban cruzando el lago de Genesaret hacia Capernaum. Por eso les digo, es una imagen profética de nuestro tiempo, de la última hora, en la cual ya han surgido muchos anticristos, ya los puede usted ver por muchas partes. Y no son justamente la oscuridad y la inseguridad espirituales las características de nuestro tiempo, que son la causa de angustia, de temor para muchas personas, llevando incluso a algunas personas al suicidio. Claro que sí, hermano, claro que sí. Hay gente que en este tiempo le angustia la pobreza, le angustia la vejez, le angustia la soledad, le angustia la cuestión económica, le angustian muchas cosas. El que todavía no pertenece al Señor Jesús por la fe en el Hijo de Dios vive continuamente en temor. Oiga, el que no pertenece todavía al Señor vive en temor, claro que vive en temor. Pues vivimos en una época demoníaca, en un tiempo de confusión, en una época de maldad que cobró ya dimensiones espantosas, y el problema principal es la inseguridad. Es el problema principal. No, en un país como el nuestro, por ejemplo, no va a haber progreso porque mientras no haya seguridad no va a haber progreso. Tú ya no puedes salir a un paseo con tu familia porque tienes el temor de que te atraquen. Hay inseguridad en todo. Se han especializado en robarte por internet. Ya hackean tu teléfono. Hacen cantidad de cosas. Inseguridad. Cuando Jesús habla de su venida con poder y gran gloria, que no se confunda esto con arrebatamiento, dice que antes de que esto acontezca, Lucas 21:26 dice, los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Ay, ay, ay. Y hoy ya sentimos este miedo del cual habló Jesús. Ya está sobre la humanidad, pero ya está sobre la humanidad como un poder paralizador. ¿Y cuál es el problema? Que paraliza a la iglesia. La iglesia no hace nada. Paraliza al mundo. Bueno, está bien que el mundo se paralice. Está bien que el mundo se paralice porque tiene temor, tiene miedo, vende sus conciencias, vende hasta su propia mamá. Pero que la iglesia viva en temor, que la iglesia se esconda, que la iglesia calle su voz, esto no es correcto. Y decimos que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero lo decimos de dientes para afuera. Sí, toda la creación está sometida a él y a ese temor, y como Pablo lo escribió en su carta a los cristianos en Roma, dijo, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque el día que los hijos de Dios se manifiesten, la creación va a empezar a ser restaurada. Pero mientras eso nos toca el cambio climático, que no hay agua, que no hay nutrientes en la tierra, que esto está patas arriba en todo. Y la iglesia dice, es que eso es lo que tenía que venir. Y por supuesto tenía que venir, pero la pregunta va a ser, ¿y tú qué has hecho al respecto? Porque yo veo a un profeta que él oró para que 3 años no lloviese y volvió a orar para que vuelva a llover. Porque la iglesia tiene poder. Bueno, bien por esos dos. La iglesia tiene poder. Hermano. Pasa que la iglesia está dormida, pero la iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Por eso yo le dije, oremos a Dios para que llueva, hermano, oremos. Pero alcanzó para que llueva 2 días.
Ni siquiera nosotros que somos hijos de Dios vamos a poder escapar de todo esto. Y es verdad que no estamos expuestos al espíritu de miedo y de temor. Óigalo bien, es verdad, es verdad. Nosotros vivimos confiados. Pero todavía estamos en el mundo y muchas veces sentimos por todos lados los vientos del infierno. Por supuesto, si hay escasez de agua, nosotros vamos a padecer eso también. Nosotros vamos a vivir ese tipo de cosas. Qué bueno fuera que los alimentos malucos solo sean para los demás, pero nuestros hijos también se contaminan con eso. Nosotros mismos nos enfermamos. Jesús no dijo que los suyos nunca iban a tener miedo en el mundo, sino que dijo que en el mundo tendréis aflicción, dijo, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Esa es la cuestión. Sí, van a tener problemas, sí va a haber dificultades, sí va a haber escasez, sí va a haber, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo y yo tengo todo el poder de sustentarlos a ustedes. ¿Correcto? Eso es lo que la iglesia debe entender en este tiempo final, porque ¿cuál era el nombre del mensaje? La iglesia de Jesucristo en el tiempo final. ¿Cómo va a ser la iglesia? Temerosa, asustada, y la iglesia sale corriendo. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Todo el mundo agarrando de sus cosas, agarrando de las propiedades, agarrando de lo material, como si eso lo fuera a sostener en este último tiempo. Pero va a llegar un tiempo en el que tú vas a decir, vea, yo almacené todo esto en oro, por favor. Cambio todo este oro por un pedazo de pan. Y el que tiene el pedazo de pan te va a decir, no me interesa ese trato, porque ese oro no me lo puedo comer. Así se van a poner las cosas. Bueno, si usted quiere quedarse, ¿no? Después nos cuenta. Ahora, en el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Si permanecemos en Él, en el Señor, el mundo no nos puede hacer nada. No toquéis al aceite y el vino, no lo toquen, dijo, no lo toquen. Y si Dios dice que no toquen al aceite y el vino, no toquen a su iglesia, no toquen a los suyos, es porque nadie puede tocar a los suyos. Pero si los suyos se la pasan en fiestas del mundo, amén. Mire que el 7 de octubre de hace un año, cuando atacó Hamas a Israel, lo hizo en una fiesta donde había más alboroto que en cualquier fiesta del mundo. El mundo no nos puede hacer nada, ¿por qué? Porque dice, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta es justamente la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Ellos son aplastados por el miedo, mientras los creyentes podemos superarlo en el nombre de Jesús. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por eso le decía al comienzo, Dios no es bombero, aunque sí apaga incendios. Pero a Él no le gusta que lo busques por bombero. Le gusta que lo busques por lo que Él es. Buscarlo mientras tengas necesidad, lo hace todo el mundo. Aquí hemos tenido muchas personas que vienen buscando al Señor por necesidad. Y el Señor en su misericordia obra y ya no los vuelves a ver. ¿O no pasó así con aquellos que les dio de comer, multiplicando los panes y los peces? ¿No estaban al poco tiempo después gritando, crucifíquenle, crucifíquenle? Esta es justamente la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Y a pesar de todo esto, no nos adormezcamos en una falsa seguridad, porque puede haber falsa seguridad y eso es lo que veo que pasa más de uno. ¿Ya? No, usted va para el cielo, me extraña, te dice, ¿no? Me extraña que su duda me ofende, dicen. Se adormecen en una falsa seguridad. ¿Qué te da a ti seguridad de que vas para el cielo? No, es que yo soy un siervo. No, es que yo es que yo no hago lo que hace el hermano. ¿Qué te da a ti esa falsa seguridad? Porque es una falsa seguridad. Y el problema es que la falsa seguridad te adormece. Porque yo digo, una persona que está viviendo en esos tiempos tan difíciles, ¿cómo puede venir a dormir a la iglesia?
¿cierto? ¿Cómo? No puede. Si a usted no lo deja dormir una deuda, ¿por qué no se da cuenta que hay una deuda más grande con Dios y viene a roncar aquí a la iglesia? Porque no cree, no cree. No nos adormezcamos en una falsa seguridad, pues también nosotros, los hijos de Dios, somos confrontados con ese mentiroso espíritu anticristiano. Nosotros somos confrontados. Mira, a nosotros nos pueden asustar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si hay sequía es para todos. Nos pueden asustar. Pero lo que hace ese temor es buscar más al Señor. Nosotros no corremos desesperados a vender nuestra alma. Leímos en Juan 6, 16, 17, cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. O sea que no eran personas comunes, eran discípulos de Jesús que querían cruzar el mar hacia Capernaum. Este no es un mensaje para todo el mundo, es un mensaje para los cristianos. Por supuesto que Jesús sabía que vendría una tempestad sobre el mar, él lo sabía, pero no impidió que sus discípulos pasaran por ese riesgo. Por eso estamos aquí todavía. Dios sabe cómo está de convulsionado el mundo, Él lo sabe. Él sabe cómo todo se corrompió. La sal, mucha sal se ha corrompido. Entonces Dios sabe en qué estamos. Pero aún nos tiene aquí, hermano. Por eso a los discípulos, Dios, aunque sabía Dios que en Cristo que iba a haber una gran tempestad, Él no impidió que sus discípulos pasaran por ese peligro. Y lo mismo pasa hoy con nosotros, los que creemos en Él. Yo creo en Él. ¿Usted cree en Él? Bueno. Porque mire, hermano, que Jesús no creó un cielito lindo para los suyos. Que sería bueno, ¿no es cierto? Venga, aquí hay sequía. Vengan acá, les tengo preparado este cielito. Aquí hay agua, lo que quieran. No creó Dios un cielito para los suyos en ningún rincón de esta tierra, donde pudiéramos refugiarnos y esperarlo hasta que venga. No, Él nos puso en este mundo malo y demoníaco. ¿Para qué? Para testificar a la gente, para proclamar su evangelio por medio de nuestros actos y de nuestras palabras. Amén. A usted cuando le pregunta, ¿y qué? ¿Cómo va, vecina? Ay, qué duro que estoy. Yo no sé qué vamos a hacer. Porque así hay muchos cristianos. Yo no sé qué vamos a hacer. Ay, vecina, yo no sé. Qué malo que está esto. Está como el amor verdadero, dicen. ¿Y cómo es el amor verdadero? Ni se compra ni se vende. Entonces todo el mundo se queja que esto está duro. ¿Y el cristiano qué? Está también lo mismo. Porque es fácil decir, no, es que esto está duro, ¿no? Está difícil, yo no sé qué vamos a hacer. Y con yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé dónde nos iremos a meter. Yo realmente, yo lo veo esto oscuro, entonces como que Dios dice, este sí está más perdido que... Entonces, ¿a quiénes llamó el Señor? No a personas comunes, sino a discípulos. Él nos puso en este mundo malo y demoníaco para que testifiquemos a la gente. Para que Dios a través de nosotros testifique a la gente su evangelio proclamado por medio de nuestros actos. Oiga, nuestros actos y nuestras palabras. Porque para palabras llamen a los políticos y nos convencen. Mire cómo nos convencieron hace 2 años. ¿Ah? ¿Y los actos? ¿Y los actos? Bueno, es decir, yo soy cristiano. Es fácil pronunciar esas palabras. ¿Y los actos? ¿Y los hechos?
Por eso los discípulos, después de estar con Jesús, Él se fue para el cielo y empezaron a vivir lo que el Señor les había enseñado. Por eso el libro donde se describe todo lo que ellos hicieron, ¿cómo se llama? Hechos de los apóstoles. Hechos. O actos, como lo dicen los gringos. Actos, hechos de los apóstoles. Porque esa es la verdad. Pues aquí tú te vienes y te sientas aquí, la gente pasa, ve el vecino. Yo pensé que estaba todavía de guayabo, pero ve el culto. Y te ven aquí y dicen, no, pues, ha sido cristiano. El problema es que el evangelio lo tenemos que proclamar con nuestros hechos, no solo con nuestras palabras. Pero nos dio un salvoconducto para esto. No, pastor, es que no podemos negar que el mundo está difícil. Sí, hermano. Sí, está escaso todo. Sí, hermano. Pero ¿y entonces por qué sonríe? Porque Él nos dio victoria sobre el mundo. Él nos dio victoria. Yo lo creo. Yo lo creo. Bendito Dios, nunca me he acostado, ni mis hijos, ni mis nietos se han acostado sin comer. Nunca. Y en este tiempo convulsionado, en este tiempo difícil, nunca. Pero pues qué chiste usted. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Además de los años. ¿Cuál puede ser la diferencia? El mismo Dios que yo tengo lo tiene usted, entiendo. Y el mismo Dios, si tenemos el mismo Dios, es el Dios proveedor. Amén. Y Él lo hace. Pudo alimentar a un siervo mandándole carne con un cuervo. Cualquiera pues mande carne con una paloma, ¿no? Por lo menos vegetariana. Pero con un cuervo. Yo no entiendo qué haría el pobre cuervo con el pedazo de carne ahí. ¿Lo trago o no me lo trago? ¡No! Tienes que llevarlo. ¿Y qué hizo? Obedeció. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los suyos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Que esto se puso grave? Sí, se puso grave. Pero es que la escasez, sí hay escasez. Pero yo no dependo del mundo. Yo dependo de mi Padre. Yo dependo de Dios. ¿Sí puede entenderlo? Entonces, usted, que le agradezco esos aplausos, viva la palabra. Vívala. No ande con esa cara. ¿Qué pasa, hermano? No, duro. Yo le decía, a mí una cosa de lo que me fastidia es que hay gente que está tacaña consigo misma. Esas son unas cosas que... Eso es pecado. Es pecado. Yo le digo, hay gente que no come por no ir al baño. Se le gasta el papel higiénico. Oiga, es una cosa terrible. Yo odio a las personas que son tacañas con ellas mismas, con su familia. Si tu hijo tiene ganas de comerse ese día 2 pancitos, dale. No. Uno y el otro para mañana. Y el pobre muchacho, siguiéndose la baba, no se da un pedacito, déjeme olerlo, papá, por lo menos. Horrible el asunto. Y los hay, ¿me entiendes, hermano? Los hay. Yo tampoco le estoy diciendo que seas un despilfarrador, porque Dios nos da conciencia para eso. Valorar las bendiciones que Él nos da. Pero hermano, tú tienes que manifestar, dejarle ver a tus hijos que el Dios que tienes es un Dios proveedor. Amén, tienes que dejarle ver. Y por eso los tacaños no tendrán parte en el reino. Ayer los hermanos, ya, no tendrán parte en el reino. ¿Por qué es idolatría? Es idolatría. Es que hay algunos que no comen no por el ayuno intermitente, ni porque no tenga plata, no quieren gastar. Y hay otros que no gastan porque se les acaba la plata. Y sin embargo, cada vez la correa más apretada. Horrible es eso. Y eso es pecado, les digo.
Eso es pecado. Si Dios te bendice, disfruta las bendiciones de Dios. Y haz que tus hijos disfruten las bendiciones que Dios te da. Por eso a mí no me gusta quejarme. No, es que, oye, es que no me gusta. No me gusta. Así que Dios nos dio un salvoconducto para esto, que es su victoria sobre este mundo, y gracias a este salvoconducto llegaremos seguros a donde Él está. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. El mundo puede ponerse patas arriba, pero Dios venció al mundo. Y si Dios me dijo, sal de aquí para llegar allá, quiere decir que yo voy a salir de aquí y voy a llegar allá. Así el mundo se parta en dos, yo voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Yo tengo claro ese asunto. ¿Sí? Yo lo tengo claro. Y gracias a este salvoconducto llegaremos seguros a donde Él está, aunque tengamos que pasar por momentos de confusión, por momentos de miedo. Sí, vamos a pasar, hermano. Vamos a pasar. O para usar una imagen, aunque las olas parezcan inundarnos de manera que temamos ahogarnos, vamos a llegar a donde Dios dijo que vayamos. A los discípulos, ¿qué les dijo? Vayan, ¿a dónde? A Capernaum. Y si Él les dijo, vayan a Capernaum, significa que llegarían a Capernaum. Pero es que mire estas olas, yo les dije que lleguen allá y allá van a llegar. Así sea nadando, pero van a llegar. ¿Sí entienden? Van a llegar. A pesar de los muchos contratiempos, llegaremos sanos y salvos. Sí, podemos esperar ese día del encuentro con Jesús con gozo, porque la meta que tenemos es infinitamente gloriosa, hermano. Qué hermoso debe ser el día que nos encontremos con Él y sentir que ya llegamos, que culminamos la carrera. Y ahí podemos mirar todas las cosas que vivimos, las cosas duras y decir, valió la pena todo. Valió la pena. Los discípulos de Jesús ahí en el mar de Galilea avanzaban hacia la noche oscura, porque mire esto, ¿no? Cuando anochecía subieron, pero cuando se desató la tempestad, dice que ya había oscurecido. La tempestad que se desataba los sumió a ellos en una gran inseguridad, pero tenían una meta gloriosa delante de ellos. ¿Cuál era? Capernaum. Póngale cuidado a esto. Para encontrar respuestas a esas preguntas, porque la pregunta, bueno, el Señor viene pronto, pero entonces, ¿qué tenemos por delante? Porque Cristo viene, pero ¿qué tenemos por delante? Para encontrar respuestas a esas preguntas, nos ayudará a considerar algunos acontecimientos en la vida de los discípulos de Jesús, para ver qué nos dicen a nosotros en nuestros días. Y preste mucha atención, porque vamos a aprender de ellos a confiar plenamente y en cada circunstancia en nuestro maravilloso Señor. Iglesia de Jesucristo, Belén Efrata, nos está llamando el Señor urgentemente a eso. A dejar de vivir una vida hipócrita, una vida religiosa, una vida mediocre, para vivir una vida con poder. A eso nos está llamando el Señor, porque si no somos totalmente inservibles. Tiene más uso un cenicero en una moto que la vida de un cristiano así como hemos estado viviendo. Llegar, sentarse, gloria a Dios, hasta luego, hermano, y siga viviendo la misma miseria. No sirve absolutamente para nada. No sirve para nada. Ni siquiera testimonio. Ni de estorbo porque se quita, dicen algunos. No sirve. Leamos nuevamente Juan 6, 16, 18, dice así: cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Yo les decía anteriormente que es una imagen profética de nuestro tiempo, de la última hora en la cual ya surgieron muchos anticristos. Pues veo que son justamente la oscuridad y la inseguridad espiritual las características de nuestro tiempo que han sido causas de temor, de angustia para muchas personas. Situaciones que llevan a que tomen decisiones equivocadas. Mira, esa inseguridad espiritual
¿Será que Dios existe o no existe? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿Dios era hombre o mujer? Debe ser hombre porque es machista. ¿Qué será? ¿Qué es esto de los cultos? ¿Será de Dios? Eso de dar ofrendas, ¿y será? Vienen ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que las envuelven y las llevan a tomar decisiones equivocadas. Capernaum. ¿Qué era Capernaum? ¿Era de pronto un pueblo de pescadores común y corriente? ¿Qué había de extraordinario en Capernaum, cuyo pueblo literalmente significa pueblo de Nahum, o pueblo amurallado y confortable? Eso significa, ¿no? Pueblo amurallado y confortable, o simplemente pueblo de Nahum. Aunque era un pueblo de pescadores totalmente común, tenía algo muy especial ahí. Alguna vez les compartí esto, ¿se acuerda? ¿Qué tenía de especial Capernaum? Oh, ahí vivía Jesús. A ver, se desmayó. Ahí vivía Jesús. Eso tenía de especial Capernaum. Ahí vivía Jesús. Mire, Marcos 2:1 dice: cuando él, hablando de Jesús, entró otra vez en Capernaum, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Él tenía una casa en Capernaum. Y cuando llegó a Capernaum dijeron: ¿dónde está el maestro? Está en la casa. Vayan a la casa de él. En Capernaum estaba el hogar de Jesús durante su vida terrenal. Y él salió de Galilea y se fue a vivir en Capernaum. O como lo dice Mateo capítulo 9, versículo 1, que era su ciudad, dice. Era su ciudad. Por eso también dice en Mateo 4:13, y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar. O sea que a pesar de que los discípulos remaban en un bote en una noche oscura y aumenta su inseguridad, es que debe ser, bueno, ya para la gente acostumbrada, ¿no? Pero en un bote, bueno, en un transatlántico es otro cuento, pero en un bote remando, que llegue la noche, para mí es motivo de temor. Aunque los discípulos remaban en un bote en la noche oscura, su inseguridad aumentó cuando de repente las aguas del mar de Galilea fueron embravecidas porque sopló un viento fuerte y se encontraban camino a la ciudad y a la casa de Jesús, Capernaum. Amén. ¿Para dónde va usted? Uno dice: pues yo me voy al cielo, hermano, y ya tengo separados los boletos al cielo. ¿No? Dice que va para el cielo. O sea, va para estar para siempre con Él, ¿no es cierto? Entonces estamos en esa travesía. Estamos en esa travesía y se puso la noche oscura y hay tormenta. ¿Correcto? Eso es lo que está pasando. Ellos se encontraban camino a la ciudad y a la casa de Jesús, Capernaum. Entonces, llena de esperanza y de gloria, la meta que tenían por delante. Para mí el pensar algún día estar en el cielo con mi Señor es espectacular. Es espectacular. ¿Ya? Y exactamente lo mismo pasa con nosotros. La oscuridad y la inseguridad son las características de nuestra época, llena de influencias demoníacas y por lo tanto de confusiones. La maldad ha aumentado enormemente en el mundo. Es terrible esto como está, hermano. Pero la palabra dice que cuando abunda la maldad, sobreabundará la gracia. Amén. Pero a través de la iglesia, pues hermano, a través de la iglesia. A través de la iglesia, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser ese pueblo mediante el cual Dios administra su gracia a esta tierra. Pero si nosotros nos la pasamos aquí peleando unos con otros, mirándonos feo unos a otros, y ahí es donde el Señor dijo: si la sal pierde su sabor, no sirve para más, sino para ser echada a tierra y ser pisoteada por los hombres.
Y si usted analiza esa palabra, es muy dura. Echada a tierra y ser pisoteada por los hombres. O sea, menospreciado. Ya ni siquiera el mundo te va a hacer guiños. Hasta el mundo te va a aborrecer. Y a pesar de eso, la iglesia de Jesucristo y todos los que pertenecen a ella se encuentran en camino hacia la eterna casa paterna, a la Jerusalén celestial. Yo estoy caminando para allá. ¿Y usted? También, hermano, listo. ¿Se puso oscura la noche? Sí. ¿Hay viento? Sí, 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 sí. Pero métete en la cabeza. ¿Quién te dijo que vayas allá? Mi Señor me lo dijo. Y si Él me dijo, Él me va a guardar. ¿Entiende? Que se ponga difícil la cosa. A veces nos ponemos complicados. Sí. No te sueltes de la mano de Él. Porque de pronto ya viene el Señor, da paz. Y ya te sientes libre y ya dices, no, ya para qué ir a un culto, ya estoy bien. Porque más adelante puede haber otra tempestad. Porque a quien le interesa que te desvíes de tu camino es al diablo. Aunque a veces casi te parezca algo demasiado difícil, en esta vida también tú, si eres un hijo de Dios, te encuentras en camino a tu patria celestial. Tú y yo hemos hablado suficientemente, somos extranjeros y peregrinos, no somos de aquí, no somos de aquí. Pero este mundo se está poniendo, bueno, pero no somos de aquí. No somos de aquí. Yo voy a mi patria celestial, pero mire qué difícil esta travesía. Sí, la travesía está difícil, pero el Señor dijo que nos iba a guardar durante esta travesía. Yo lo entiendo así. Es necesario entrar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto, pues solamente este nos lleva a Jesús, quien es la vida. Así lo dice Mateo 7, Él es la vida. No hay otra posibilidad. En ese camino angosto solo cabes tú y Jesús. Y en ese camino espacioso, que es el que está ahí al lado, hay lugar para muchas cosas y mucho se tolera, aunque sea completamente opuesto a la palabra de Dios. Cuiden a sus hijos, cuiden a los jóvenes, cuídenlos por favor, cuídenlos. Pero ese camino amplio, espacioso, no lleva a Jesús ni a la casa paterna, sino a un lugar totalmente distinto. Dice Mateo 7, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición, a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Son muchos los que entran por ella. El camino angosto solamente hay espacio para Jesús y para ti. En el camino amplio caben muchos. Ahí hay que luchar la buena batalla de la fe, porque en ese camino posiblemente tendremos que hacer frente a muchas pruebas y aflicciones. Pero sabemos que Jesús, el vencedor, está con nosotros. Amén, hermanos. Nuestra patria pronto la podremos tener y todo miedo y aflicción van a ser superados. Yo lo creo. Entonces, mientras eso, ¿qué? ¿Pariendo amigos aquí en la tierra? No. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No como el mundo la da. Porque el mundo te da paz cuando recibes tu quincena y tienes la plata en el bolsillo. Ay, te sientes dueño del mundo. Pero cuando se te acaba, te sientes en camino al infierno. ¿Sí o no? Y esa es la continua vida del cristiano. Quincena, no quincena, quincena, no quincena. Qué conmovedoras son las palabras de Jesús con respecto a la patria de los creyentes, la Capernaum celestial, el hogar eterno. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está? Digamos que está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está usted? Según la palabra, usted debería estar con Él. ¿Sí o no? ¿Y si está con Él?
No, es que con esto, ¿qué voy a tener tiempo para estar con Él? Aquí vemos manifestados ese amor cuidador y protector del Salvador que vimos ahí en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. La victoria de Jesús no solamente significa que podemos decir con toda razón, Él me ayuda a seguir adelante en las pruebas, porque es verdad, es verdad. Él no nos dijo que no íbamos a tener pruebas, lo que nos dijo es que cuando vengan las pruebas Él iba a estar con nosotros, ¿cierto? Estas pruebas, y es lo que un todo renacido debe saber, que estas pruebas me llevan camino a su ciudad, a la patria eterna donde Jesucristo, el arquitecto celestial, está construyendo moradas para nosotros. Qué gracia tan maravillosa, qué maravillosa esperanza. Por eso el mundo lo que tiene que ver en nosotros es una cara diferente. Actos, no solo palabras. Acuérdese eso. Pero, y creo que esto ya queda para el próximo domingo, hay un engaño en esta última hora. ¿Sabe cuál es? La autosuficiencia. Usted mientras está sin trabajo, está aquí. Le sale trabajo y empieza a ganar dinero, ya viene cuando quiere. ¿Sabe cómo se llama eso? Autosuficiencia. Autosuficiencia. En Juan 6, del 16 al 17, vemos proféticamente en la imagen de los discípulos en la oscuridad de ese agitado mar de Galilea, a la iglesia en el último tramo de su camino. ¿Qué había acontecido antes de esto? ¿Se acuerda qué pasó antes de que fueran ¿Qué había pasado antes? A ver, hermanos estudiosos de la palabra. ¿Ah? La multiplicación de los panes y los peces. Comieron hasta que se desbrotó el ombligo. Comieron de tal manera que sobró. Sobraron 12 cestas, ¿se acuerda? Una para cada discípulo. Porque eso, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Vea, a ver, Pedro, ahí está su cesta, llévela. Ay, Señor, estoy lleno, Señor. Como hay algunos, ¿no?, que se les da la canasta de amor, dice, pero deme para el taxi también. De que los hay, los hay. Ay, Señor, pero es que para ti, hombre, Pedro, lleve. Todos los discípulos, 12 cestas, sobraron 12 cestas, dice, ¿no es cierto? ¿Para qué? Era para que no se olviden que Dios no solo da abundancia, sino que sobreabunda. Era como decirle, ¿cuántos panes y cuántos peces había? Habían 2 peces y 3 panes. ¿O 5 eran? ¿Cómo era? 5 panes, ¿no? 5 o 3. 5 panes. Vean, en mi Biblia ya se robaron 2. Bueno, 5 panes y 2 peces, ¿no? 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces, alguna vez aprendimos, ¿Él multiplicó los panes y los peces? No, Él no los multiplicó. Porque cuando uno multiplica, tiene que haber, ¿cómo es que llaman? Factores, ¿no? 1 por 10, ¿cuánto es? 10, o sea, es multiplicado. El 1 multiplicado 10 veces. Acá no multiplicó, porque conforme iban saliendo, iba suministrando el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Sobreabundó. Nos gusta eso, ¿no es cierto? Nos gusta eso. Dios sobreabundó de tal manera que con 2 peces y 5 panes alimentó a 5,000, los dejó rellenos y encima sobró. Entonces ahí todo el mundo era campeón. Así, usted tiene trabajo, tiene todo, es campeón. Señora,
hasta la muerte, Señor. Oh, ¿cómo no confiar en ti? ¿Cómo no confiar en Dios? Qué linda que cantamos, ¿no? Esas canciones, ¿no? Sí me ha dado la... Pero enfréntelo a la realidad. Entonces el Señor le dice, hágame el favor, cojan ese barquito y se van a Capernaum. Y cogieron y metieron su canasta ahí. Y empezó la tempestad ya cuando oscureció. Y ahí se les acabó la cuerda. Aunque tenían la canasta ahí que le estaba diciendo que Él cuidaba de ellos. Eso es lo que pasa con muchos cristianos, se olvidan de que Dios cuida. Dios cuida, pero es que yo necesito para mañana, y si para mañana el Señor no me provee, ¿ya para qué diablos? Dicen. Y el problema es que Dios no trabaja con tu agenda, Él trabaja con la agenda de Él. ¿Sí me entiende? Y Él va a llegar a tu vida cuando sea la hora de llegar a tu vida, no cuando a ti se te dé la gana. Y eso es parte de recibirlo a Él como Padre. Si lo recibes a Él como Padre, tienes que sujetarte a lo que Él como Padre quiere y decide hacer en tu vida. Pero como nos acostumbramos en la tierra a que los hijos manden, acá no funciona así. ¿Qué había acontecido inmediatamente antes? La multiplicación de los panes y los peces. Luego de repente, mire, ellos estaban rodeados, ¿no?, de la gente, y la gente comiendo y decían, no, estos, y veían a los discípulos, ¿no? Yo me lo imagino, porque puso a los discípulos a repartir, entonces los discípulos se sentían campeones también. Imagínense, cogerlos, a ver, ¿cuántos son aquí? 20, toma. Y una canastica así, y seguía sacando. Y seguían, se sentían ellos campeones, se sentían, mejor dicho, nosotros somos los duros. Pero entonces ya el Señor le dice, vengan ustedes, traigan sus canastas. Se suben a este barquito y se van al otro lado, a Capernaum. Los saca el Señor de esa atmósfera apacible para ponerlos en un bote, en una oscura noche, en un mar que iba a ser azotado por un gran viento, que iba a levantar una gran tempestad. ¿Sí se da cuenta cómo es el asunto? Porque ustedes aquí, no, todos los negocios, todo está bien, bendito Dios. Sí está, ¿cómo está la barriguita? Ay, Señor. ¿Sí tiene platica en la cuenta? Uy, Señor, ahí está la canasta, ¿no? Ahora te sube en el bote y dice, arranque. Y ahí ya no empiezan a funcionar las cosas, los negocios empiezan a tambalear, la plata se te va como por entre los dedos, etcétera, 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 etcétera. ¿Y ahí qué? Nos saca de ese ambiente apacible. Y eso es lo que está viviendo la iglesia de Jesucristo en este último tramo de su camino. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice uno, hombre, ¿por qué hizo eso el Señor? Oh, mire, los está subiendo en un bote que es Cristo. Les da una dirección, Capernaum, que es la casa de Él. Les mostró todo lo que Él hizo por ellos antes. ¿Por qué los saca de esa multitud que a ellos les decían, no, pues ustedes también, les decían la gente les decía a los discípulos, ustedes también arrimados ahí con ese man. No, ustedes también. No, sí, pues ahí estamos, hermano. Ahorita que tumbemos estos romanos van a ver. Ministro de Justicia, ministro de Defensa, Pedro. Ministro del TIC, ministro de Hacienda, ¿quién? Ya sabe, Judas. ¿No? Vamos a estar full ahí. Entonces todo el mundo pensaba eso. Vengan, le dijo. Y van allá. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque los estaba preparando para su venida. Yo les he dicho a ustedes, llenar una iglesia es fácil. Hagamos aquí campañas de sanidad, campañas de la prosperidad. Ya, traiga a sus enfermos. Y a ver, aquí se va a dar cuenta que los cojos hablan. ¿No? Los ciegos oyen. Entonces, traigan. Y eso se llena. Traiga al niño predicador. Se llena.
Traiga a Ordóñez a contar chistes. Se llena. Pero hable la palabra. Dura, madura. A ver si se llena. Porque ¿a quién le gusta? Solo aquel que esa palabra le toca el corazón y uno puede decir, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. ¿Cómo se lleva a cabo esta preparación? El Señor Jesús saca a algunos creyentes, oiga bien, saca a algunos creyentes individuales de entre la gran masa cristiana y comienza a trabajar en ellos de una manera muy personal. ¿Por qué lo hace? Porque hoy en día el espíritu de la Odisea está obrando en la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es el espíritu de la Odisea? Vivimos en un tiempo caracterizado por esto de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea fue la séptima iglesia, ¿no se acuerda? Que fue la séptima iglesia de entre las 7 que envió los mensajes, la séptima iglesia que nos representa la iglesia del final. En la primera carta a Timoteo, Pablo escribe, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. ¿En qué consiste el engaño de la última hora? En la época de la Odisea era la autosuficiencia. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ni de pastor, decía. Yo no tengo necesidad de pastor. Yo manejo mi vida espiritual. Mire cómo me ha bendecido el Señor. Mire, yo no tengo problemas. A mí si por eso a mí podrá venir y decirme lo que sea, si sea el mismo pastor y... No, yo tengo el teléfono directo con Dios. Autosuficiencia. Una cosa bastante seria, autosuficiencia. Las iglesias que dicen, no, aquí son miles que vienen aquí, son miles. Entonces son iglesias que, por ejemplo, no tienen problemas económicos. Entonces se sienten dueñas de su futuro y dueñas de todo lo que pasa ahí. Ya no necesitan de Dios. Yo soy rico y me he enriquecido. Ni siquiera dijo, Dios me ha enriquecido. Me he enriquecido, dijo. Y de ninguna cosa tengo necesidad, ni de Dios. Y hoy no son pocas las iglesias que se jactan diciendo, a nosotros nos va bien, mire cuánta gente viene a nuestras reuniones. Uno se encuentra con personas, ¿y ustedes qué? ¿Cuántos van más o menos? A ver, le digo, contando a mi esposa, a mis hijos. Uy, acá en cambio, 10 cultos tenemos que hacer al día. 10 cultos. Entonces nos tocó los cultos de 15 minutos. Decía, yo no podría. A mí me dan 2 o 3 horas para que predique y yo predico más. Porque hay tanto que hablar. No, acá todo lo tenemos bajo control, sabemos cómo hacer las cosas. ¿De dónde viene un criterio tan superficial? Creo que es por el poder sugestivo de las masas. ¿Sabe cuál es el poder sugestivo de las masas? Un espíritu gregario. Yo siempre he dicho, uno lo entiende hablando de este espíritu gregario, ¿no? ¿Aquí hay hinchas del Deportivo Pasto? Hombre, dígalo así, pues, no, si digo yo que soy hincha, así que soy idólatra. No, no, no. Diga, si hay hinchas del Deportivo Pasto aquí. Bien. ¿Del Nacional? Ahí hay uno. Ahorita nos vemos a la salida. ¿No? ¿Del América? ¿Dónde sale, hermano? Ahí está, ¿no? Se pone colorado como el uniforme. Ah, del Santa Fe, dice, no. ¿Cuál es el espíritu gregario, hermano? Mire, ¿cuál es el espíritu gregario? A la gente le gusta plegarse donde hay multitud. ¿Sí? Solamente se sienten bien entre la multitud. Por ejemplo, aquí están 3 pelagatos del Deportivo Pasto. En cambio están 100 del Nacional. Entonces ahí está. Nacional, nacional, nacional. Es un espíritu. ¿Les gusta?
Nunca esa fue la intención de Dios. Póngale cuidado a esto, nunca. Él más bien quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos. ¿Ya? Por ejemplo, tú vas a una iglesia y dice 5,000 personas. ¿Y dónde estuviste? Si ves ese puntico allá, ella sí. Ahí estaba. Entonces Dios dice, no me gusta eso. A mí me gusta así, verlos. Tener una relación cercana con ustedes. Conocer el nombre. ¿Ya? Conocer el nombre del hermano. Más aún a Dios. Pero como solamente muy pocos creyentes logran encontrar la calma interior manteniendo una comunión íntima, es que hay una necesidad de mantener una comunión íntima y el Señor lo ha estado diciendo. Pero entonces, como hay necesidad de una comunión íntima con el Padre, con el Hijo, por medio de la lectura de la Biblia, de la oración, entonces se ha desarrollado este fatal espíritu gregario. ¿Qué significa? Prefiero estar entre la multitud, ¿no es cierto? Entre la multitud, ¿qué pasa? Si los demás cantan, no tengo necesidad de cantar. ¿Ya? Porque la multitud me tapa. ¿Ya? Si dice, digan amén los hermanos que se quieren comprometer. Amén, pero como estoy metido entre los demás, nadie se dio cuenta que yo dije. Entonces se tapan, se camuflan. Hay cristianos que solamente se sienten bien cuando están en medio de cientos e incluso de miles de hermanos y sienten la cálida comunión. No, qué bien que estuvo ese culto. No había dónde poner un pie. ¿Y cómo escuchaste el culto? Me tocó como garza. ¿No? ¿Y qué dijo? No me di cuenta porque nos empujaban a uno tanto que uno no. ¿Y por qué te sientes bien ahí? Es como el hermano que le llamamos, los hermanos que le llamamos la atención ese día. ¿Allá escuchan? No. ¿Y entonces qué hacen allá, hombre? ¿Cierto? ¿Qué hacen allá? Pues si no escucho allá, me voy a buscar un lugar donde escuche. Pero si estoy ahí metido, ¿y qué pasó? No, un calor tan terrible que yo si no supe qué fue que dijo el pastor. ¿Para qué sirve eso? ¿Para salir de ahí diciendo estuve en un culto? Dios no quiere eso. Dios quiere una comunicación personal con cada uno de nosotros. La vida verdadera y el calor verdadero solamente se encuentran en Jesucristo. No en los hermanos que te rodean y te tienen ahí apretado. Esto sí es bendición, no, la bendición es que tú tengas un encuentro con Jesucristo. Esa es la bendición. Eso es lo que tú tienes que buscar. Entonces muchos creyentes corren de un culto a otro, de una iglesia a otra. Muchos se jactan de nunca haber perdido ninguno de esos encuentros. No tengo nada en contra de las reuniones donde muchos escuchan la palabra de Dios. Yo me alegro por eso. Pero en medio de miles de cristianos, oiga bien, en medio de, no digamos miles, en medio de cientos de cristianos y bajo la impresión de los sentimientos de la unión fraternal, el cristiano individual muchas veces no es consciente de que está retrocediendo en su vida espiritual. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú vienes cargado o cargada, vienes con la piedra en la mano, ¿ya? Y llegas aquí y eso está lleno. Entonces te paras ahí, toda la gente está palmeando, toda la gente está así, y empieza a contagiarte. ¿Pero qué es lo que empieza a contagiarte? El espíritu de los demás, no lo que está pasando en ti, porque dentro de ti está la rabia, está el resentimiento, está el rencor, pero llegas acá. Por eso el problema de servir, hermano, el problema de servir es que tú puedes llegar a servir aquí en la iglesia con tu alma podrida y vas a seguir pensando que estás bien, porque estás sirviendo. ¿Sí te das cuenta? Ese es el problema serio. Y entonces tú te puedes camuflar en medio de los demás. ¿Ves? ¿Estuviste en el culto? Sí, no te vi. Es que estaba sentado allá ahí en la parte de atrás y ahí escondido detrás de la mata. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve eso? Ese es espíritu gregario. Gregario. Entonces, ya no puede distinguir el grado de su propia vida espiritual. No puede. ¿Y qué pasó con el culto? No sé. Es que no, pues ahí me encontré con fulano, con sutano, que nos pusimos a charlar ahí de qué es la vida. Pero ¿cómo fue el mensaje? Realmente no recuerdo muy bien. Bajo el efecto de la multitud y de las masas, piensa que todo está en orden con él. Ese es el problema. El hecho de que tú asistas a la iglesia no significa que tú estás bien. El hecho de que tú estés bien significa que esa comunión que tienes con el Señor durante toda la semana tiene una forma de expresión especial al venir a un culto.
¿Sí me entiendes? Tiene una forma especial. Y justamente ese es el problema. Hoy en día creen que lo tienen todo, pero en realidad ya no queda nada como aquel entonces en la Odisea. ¿Y sabe cuál es el problema, mis amados hermanos? Y yo termino con esto. Y si el Señor lo permite, lo terminamos el domingo. O si no, no. Ahí empieza la gente a quemar fuego extraño. Ahí empieza la gente a quemar fuego extraño. ¿Cómo así? ¿Sí? Van al culto, pero forman parte simplemente de una multitud. Forman parte de una multitud. Y eso camufla su presencia, pero no puede camuflar lo que está pasando dentro. Y empiezan a sentir que su vida espiritual se está extinguiendo. Y como su vida espiritual se está extinguiendo, empiezan a recurrir a otras cosas. ¿Ah? Ya el consejo del pastor no es suficiente, entonces hay que ir a ver un psicólogo. Y si el psicólogo tampoco funciona, entonces ahí donde el Calazacón o el profesor Marlon. Dicen, no, pues es que lo que pasa es que lo importante es que yo me sienta bien. No queme fuego extraño delante de Dios. No queme fuego extraño. Si Dios dice, yo soy todo para ti, Él es todo. Él es todo. Si Él dice, yo te levantaré con la diestra de mi justicia y yo te voy a sostener, es porque Él te va a sostener con la diestra de su justicia. Él no necesita absolutamente de nadie más, no necesita que lo ayude nadie más, pero tú tienes que creer, porque donde tú quieras querer ayudarlo a Dios, estás quemando fuego extraño delante de Dios. Y acuérdese lo que les pasó a ¿cómo se llamaban estos? A Nadab y Abiú. Quemaron fuego extraño y salió fuego y los consumió. Cuidado entonces con el fuego extraño. Cuidado. Entonces algunos me dicen, es que mire, en esa iglesia, esa iglesia es grande porque hacen esto. Hay iglesias que tienen hasta gerente. Oye, una cosa tremenda, tienen gerente. El problema es que la gente ahí no hace lo que Dios realmente quiere que hagan. Pero a sus ojos, ellos ven que no hay nada por la cual el Señor los tuviera que reprender. Dice Apocalipsis 3:17, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres, ¿qué? Desgraciado. Eso parece un insulto, ¿no? Desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero sin embargo ellos pensaban que estaban bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Me parece, hermanos? Por favor, ahí nomás, dice, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pónganse de pie, sacúdanse un poco, incluso los del Nacional. Denle gracias a Dios. Porque hoy nos ha hablado. Un día más. Un día más. Un día más. Dele gracias a Dios, hermano. Si usted siente en su corazón que la palabra de Dios lo tocó, dele gracias a Dios, porque se cumplió el propósito de Dios en su vida el día de hoy. Dele gracias a Dios. Esto está más complicado de lo que usted mismo se imagina. Porque aparentemente no están viviendo afugias económicas y piensan que todo está bien. Pero si se pone la mano en el corazón se va a dar cuenta que no todo está bien.
Piensa qué es lo que te da a ti seguridad. Piensa qué es lo que te da a ti esperanza. O más bien piensa qué es lo que te causa miedo, qué es lo que te causa temor, qué es lo que te causa ansiedad, qué es lo que te deprime. Y vas a escuchar al Señor que te dice, en el mundo vas a tener aflicción. Porque les comento que en el cielo no hay depresión, en el cielo no hay ansiedad. Aquí sí, pero Él te dice, aquí vas a tener aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo, dice. Y yo lo creo, yo lo creo. ¿Quieres que ore por ti? Ya sabes. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Sí, el enemigo quiere que pensemos que estamos solos, que estamos desamparados, que el mundo puede contra nosotros, pero no puede el mundo, no puede. Porque estamos con el vencedor. Amén. ¿Usted lo cree? Ahora, si no lo cree, pídale a Dios que lo ayude. Dígale que tiene miedo. Sea sincero con Él y dígale, tengo miedo. Hay temores en mi vida. Tengo miedo a la pobreza, dile. Tengo miedo a la vejez. Tengo miedo a la soledad. Díselo, Señor. Hubo un profeta, siendo un profeta de Dios, que tuvo miedo y terminó metido en una cueva, escondido en una cueva. Y tuvo que llegar Dios ahí y bendito sea Dios, porque nos muestra que no nos va a dejar solos. ¿Qué haces aquí?, le dijo. ¿Qué haces aquí, Elías? Hay muchas cosas que hacer todavía y eso te dice Dios a ti. No creas que lo que tú has hecho hasta ahora ha cumplido todo lo que tienes que hacer. Hay muchas cosas que hacer todavía. ¿Qué haces aquí escondido? ¿Qué dijo Elías? Señor, muy pocos creen en ti. Y los que creemos en ti tenemos que escondernos. Ya no más, dice Dios. Y te lo dice a ti hoy. Ya no más de vivir una vida de angustia, de temores, de ansiedad, de rencores, de resentimientos, ya no más. Porque todo eso lo que está haciendo es que mi misericordia no te alcance. Y sin mi misericordia, nada puedes hacer. Así que levanta tus manos al cielo y pídele a Dios que te ayude. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza.
Díselo de corazón, dile. porque tú eres mi roca Y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Fuerte, dile. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. ¿Por qué? Dile, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Fuerte, dile. Fuerte, fuerte, dile. ¿Y sabes por qué va a pasar eso? Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Gracias, Señor. No olvides, hermano, hermana, estamos en una barca aparentemente frágil. Estamos atravesando un mar en una noche oscura y azota una fuerte tempestad. Pero sobre nosotros hay un propósito de Dios. Y Él nos dijo ya dónde vamos a llegar. Y hermanos, de que llegaremos, llegaremos. Amén. Así el mar esté embravecido, así el demonio se pare en los cuernos, así todo el mundo diga que no, las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Y si Él dijo, estoy preparando moradas para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén, es porque eso lo ha hecho. Y allá vamos a estar. Amén. Allá vamos a estar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Tiempo bendito, tiempo especial, tiempo santo,
donde se pudo proclamar tu palabra con libertad, con autoridad. Yo te doy gracias especialmente por este pueblo, Señor. Lo has sabido mantener. Y digo que lo has sabido mantener porque aquí nunca hemos dorado la palabra, nunca la hemos adaptado a la gente. Se ha predicado para que la gente se adapte a la palabra, gústeles o no les guste, porque ese es el mensaje que nosotros transmitimos. Pero la bendición de ser un predicador es que no solamente llega una palabra que confronta, sino que inmediatamente está el bálsamo que sana, que fortalece, que nos da esperanza. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor, porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Despídase de su hermano. Despídase. ¡Fuerte el aplauso! Porque un día le veremos. Porque Dios me prometió que un día le veré. Yo le veré. Porque Dios me prometió que un día le veré. Y yo le veré. Porque Dios me prometió que un día le veré. Y yo le veré. Porque Dios me prometió que un día le veré. Y yo le veré. Yo le veré. Yo le veré. Y yo le veré. Lo prometió. Y yo le veré. Y yo le veré. Y yo le veré. Lo prometió. Veremos al Cristo resucitado. Estaremos delante de su presencia, celebrando la redención de los hijos que de la tierra salen victoriosos. Yo le veré, y yo le veré, yo le veré, lo prometió. Yo le veré, yo le veré, yo le veré, lo prometió, porque Dios me prometió que un día le veré, yo le veré, porque Dios me prometió que un día le veré. Y yo le veré, porque Dios me prometió que un día le veré. Y yo le veré, porque Dios me prometió que un día le veré.